Buen día, mis amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor. Vimos la semana pasada el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ahora veremos en la palabra del Señor el anuncio a los pastores. ¿Bien? Esto está en Lucas 2, del 8 al 20. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pastores estaban, dice, vigilando los rebaños de la noche, turnándose, haciendo vigilia para cuidar estos rebaños. Encontré un texto en Miqueas que quiero compartirlo con ustedes, porque yo me pregunté por qué el Señor se reveló a estos pastores. Porque había muchos pastores cuidando los rebaños en esa noche. Y en Miqueas encontré un texto que dice, en Miqueas 4:8 dice: Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, recobrarás la soberanía de antaño, la realeza volverá a la hija de Jerusalén. Mire qué tremendo. Tú, torre del rebaño. Si investigamos un poquito más adelante, la torre del rebaño era, antiguamente se llamaba un lugar que se llamaba Migdal Edar, torre del rebaño. Lo podemos encontrar en Génesis 35:21. Era el lugar en donde se pastoreaba a las ovejas reales o a las ovejas que pertenecían, en este momento, pertenecían a los sacerdotes y eran ovejas del sacrificio. Entonces me hace sentido que estos pastores no eran cualquier pastor, eran hombres consagrados, hombres temerosos del Señor. ¿Y sabe por qué también lo veo en la palabra del Señor? Porque el ángel, cuando se les anuncia, si lo vemos más adelante, me estoy saltando un poco, pero el ángel, cuando les anuncia, nunca les dice que nació el Señor en Belén. Sin embargo, ellos dicen,
En el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén. O sea, ellos sabían que el Salvador iba a nacer en la ciudad de Belén. ¿Ya? Ahora, este rebaño estaba siendo cuidado a 1,5 kilómetros de la ciudad de Belén, o sea, unas 15 cuadras. Por eso los pastores fueron después a Belén. Pero sigamos con la palabra del Señor, que dice que estaban ahí estos pastores. Se les presentó un ángel del Señor. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tiene que haber sido extraordinario eso ahí. La gloria inundando a estos hombres que estaban ahí cuidando el rebaño. Y tuvieron gran temor, indudablemente, ¿cierto? El ángel. Pero el ángel les habla y les dice, no teman porque les voy a dar una buena noticia. A lo mejor una noticia que ustedes estaban esperando, ¿ya? Porque aunque en Israel los pastores no tenían buen nombre en ese tiempo, porque eh, se habían visto muchos pastores que no trataban bien a las ovejas, que no estaban teniendo un buen testimonio. Sin embargo, estos pastores eran pastores que pastoreaban el linaje real, ¿ya? Entonces el ángel le dice, les doy buenas noticias, les traigo unas buenas noticias a ustedes, ¿ya? Que os ha nacido hoy. O sea, el Señor había recién nacido hoy, ese día estaba el Señor nacido. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Puede que por este anuncio en la ciudad de David, ellos hubieran sabido que era Belén eh, o, o algo cercano, pero me da la impresión de que ellos eran hombres que estaban buscando la presencia del Señor. Y además, porque miren, lo vamos a ver más adelante en el anuncio. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Les da una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tiene que haberles parecido extraño, ¿verdad? Pero qué gozo, estaban ellos recién ahí recibiendo esta noticia de parte de Dios, siendo inundados de la gloria del Señor. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me da la impresión, nosotros siempre tenemos la impresión como que desde arriba del cielo el ángel anunció, pero la verdad es que en el 15 nos dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, estaban más cerca. Y miren qué extraordinario, estaba un ángel y luego se unen las huestes celestiales a esta noticia. Me da la impresión a mí que ellos no querían estar fuera, no querían estar aparte de este anuncio glorioso de exaltar a Dios y dar gloria a Dios por este plan glorioso que se estaba concretando en nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y también aquí, hermanas, quiero leerles en el verso 14, la versión más antigua que tengo yo, por lo menos, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, en este mismo pasaje de Lucas 2:14, lo expresa así.
el anuncio de los ángeles, mire cómo lo dice. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente en quien Él se complace. Es totalmente diferente. Acá dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo considero que también es una buena voluntad del Señor hacia toda la humanidad. Pero en esta versión, que es una versión más antigua, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente en quien Él se complace. Por eso me hace razón que el Señor se haya revelado a estos pastores, ¿cierto? A estos pastores que no estaban cuidando cualquier rebaño, que estaban cuidando el rebaño del sacrificio. Y el rebaño del sacrificio les vino a anunciar que venía el Cordero perfecto, el Cordero que el Señor, el cual se complacía. Y además, a los hombres, dice, a los hombres en quien Él se complace. ¿Ya? Entonces, este anuncio glorioso, ¿cierto? Viene acompañado de esta gloria, ¿cierto? Y dice en el 15 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén, no nos perdamos esto, si nos anunciaron esto, pasemos a Belén. Y yo creo que las 15 cuadras, el 1,5 kilómetros se les hizo cortito. Y veamos esto que ha sucedido. Qué lindo, qué deseo, qué hambre del Señor. Veamos y que el Señor nos ha manifestado. O sea, el Señor vino a nosotros, nos mostró esta gloria. Vamos a ver al niño. Y vinieron, dice, apresuradamente, se les hizo cortito el tramo, que era más o menos, como les dije, de 1,5 kilómetros, unas 15 cuadras, más o menos. Y al verlo, y llegan ahí, hermana, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Yo creo que quedaron tan embelesados, una con el anuncio y luego al ver a este rey soberano hecho bebé y ser testigo ocular de su llegada, tiene que haber sido extraordinario. Y todos los que lo oyeron, porque no solamente María y José escucharon a estos pastores. Yo creo que muchos ahí alrededor, porque ellos no podían callarse, hemos recibido el anuncio del ángel. El Señor a través de un ángel nos mostró que aquí estaba el rey de Israel. Y tal como decía en el Miqueas 4, y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, recobrarás la soberanía de antaño, la realeza volverá a la hija de Jerusalén. La realeza estaba ahí delante de sus ojos. Y dice que María guardaba todas estas cosas en el 19, meditándolas en su corazón. Ella sabía, ella también había recibido el anuncio de un ángel. Ella también había visto la gloria del Señor. Y estos pastores volvieron. También esto ¿cómo dejaron el rebaño ahí? Claro, porque este rebaño era un rebaño especial que estaba cercado, el redil estaba cercado, ¿cierto? Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo no iban a glorificar al Señor? Vino el anuncio, lo pudieron ver. Qué glorioso
Y más encima, no solamente vieron un ángel, vieron el ejército celestial cantando y alabando al Señor. ¿Cómo no iban a alabar ellos? Y el anuncio, me llamó la atención el anuncio porque paz para aquellos en quienes Dios se complace. El Señor se revela al mundo, se revela a los que le buscan. El Señor se mostró a estos hombres que seguramente no eran bien mirados, pero que estos estaban guardando el rebaño real, aquellos corderos que serían sacrificados. Y el Señor les mostró, ha nacido el cordero, ha nacido el cordero real, aquel cordero que complace al Padre, que con su sacrificio glorioso iba a dar comienzo a este tiempo glorioso de gracia. ¿Cómo no glorificar al Señor? ¿Cómo no ensalzar al Señor si Dios les dio la oportunidad de ser testigos, de ver a este rey? No era un rey que iba a alcanzar o un niño que iba a alcanzar la realeza. Era un rey que desde su inicio, desde su nacimiento, era el rey, era el Señor. Y cómo no glorificar nosotros también al Señor por este glorioso nacimiento de este rey que venía por ti y por mí a dar el sacrificio perfecto, a darnos la tremenda y completa salvación. Glorioso plan de Dios. Hay una canción que dice, ¿quién pudo soñar? ¿A quién se le pudo imaginar? Dios, el Señor, lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener esta gloriosa salvación. Bendecidas sean mis hermanas. Amén.